Hola Sena, buenos días. Bueno, estoy en mi casa, pero en la terraza. Hoy me ha apetecido hacerlo aquí. A ver, que conectemos. Ha sido un poco de lío subirlo todo a la vez. Bien, ahí estamos. Hola Leonesa, ¿qué tal? El finde, genial. Se ha acabado el finde para mí hoy porque he estado esta mañana por ahí de fiesta con la familia. He estado, no sé si el que sea de la zona de Alicante conoce el desembarco de Villa Joyosa, que es una de las festividades de moros y cristianos, que hacen un desembarco, hacen como una especie de invasión mora en la playa, muy chula, con barcos y todo, súper chula, y venimos ahora de allí. Como cualquier desfile de moros y cristianos, pero con barcos, y eso lo hace diferente y muy chulo. A ver, ahí estamos. Bueno, aquí iluminación no necesito, porque estoy muy iluminado por luz natural. A ver qué pongo aquí el chat. Hola Mar, buenos días. Buenos días Mariam. Y lo que no voy a tener es calor. Allí también hubo moros y cristianos. A fiestas medievales. Bueno, los moros y cristianos son más bien de la Comunidad Valenciana y no sé si de alguna otra región, pero aquí es, vamos, que cada pueblo tiene sus comparsas y hacen sus desfiles. Se gasta mucho dinero en ello, a veces hasta el punto del exceso. Sí, soy psicólogo, Anita. Buenos días, puedes preguntar cualquier cosa relacionada con psicología. Estoy aquí todos los días a las 10 de la mañana. Ya llevamos una relativamente larga trayectoria de unos meses. Estoy en la terraza. He montado aquí el tinglado. Ha sido un poco de follón porque lo he hecho a última hora. Pero mejor aquí. Mejor aquí. Hola Teresa, buenos días. ¿Os gusta más este o no? Ay, no lo he visto. Wilfredo, perdona, no lo he visto. Me da taquicardia y mareos, sensación de desmayo, podría ser ataques de pánico, evidentemente sí. La taquicardia es una reacción fisiológica a la ansiedad, precisamente el hecho de que te dé miedo el síntoma físico de la ansiedad, que viene por otra razón, provoca mareos, porque los mareos son efecto del exceso de oxígeno que no se compensa con la salida de dióxido de carbono, es decir, por la respiración superficial, Anita. Es efecto de una cosa de la otra, es causa de la otra, es decir, piensas de forma catastrófica de a ver si me va a dar un infarto, a ver si me voy a volver loca, o pensamientos por el estilo, y eso da sensación de desmayo o de mareos, sensación de que no te entra el aire, cuando en realidad es todo lo contrario. Es decir, te sobra oxígeno. Lo he dicho muchas veces, la ansiedad, a pesar del malestar que produce, no mata a nadie, no hay que tener miedo a ello. Hola Antonio. ¿Se me escucha bien por YouTube? Hola Carla. Es como una sensación de que me saliese de mi cuerpo y me siento aturdida. A eso se le conoce como despersonalización, muy común en la ansiedad. Necesitas reconectar con tu entorno.
Es decir, sentirse que estás fuera supone que estás tan metida, Anita, en tus pensamientos ansiógenos, en todos esos ISIS que van a suceder que jamás ocurren, que no eres consciente de nada de lo que pasa ni en tu cuerpo ni alrededor. Tienes que reconectar y para eso te sugiero pues cualquier técnica de mindfulness. Es decir, de prestar atención a estímulos que estén a tu alrededor, sonidos, de forma visual, que puedas mirar algo, que puedas tocar algo, todo eso siempre ayuda a reconectar, pero nada de todo eso va a funcionar ni va a servir para nada si no aprendemos a controlar los pensamientos ansiógenos. Sí, tienes ansiedad, Anita, tienes que aprender a gestionar esa ansiedad. Se habla mucho de amor propio, pero ¿cómo cultivarlo? Fíjate, Wilfredo. Bueno, me comentabas de Aldo, no era feliz, con más de 10 millones de seguidores. ¿Qué pasó? Que se quitó la vida, ¿no? Dices. No lo he visto. Pues fíjate, si hablamos de cultivar el amor propio, debemos de hablar necesariamente de la narrativa, de qué nos decimos a nosotros respecto de todo lo que nos pasa. Cuando uno consigue algo en la vida, se dice que ha tenido suerte o se dice que bien lo has hecho. Ese tipo de cosas van generando una narrativa de quién somos, eso que llamamos autoestima. Necesitamos eso, generar autoestima fuerte, generar esa narrativa coherente que nos permita prestar atención a aquellas cosas en las que salimos bien parados. Y cuando algo sale mal, muy interesante también y necesario, cuando sale mal porque se ha cometido un error, porque no se ha superado alguna prueba como un examen, etc., ser capaces también de decir, no es culpa mía, quizá era muy difícil el examen. No se trata tampoco de negar la realidad, se trata de ser más racionales, porque tampoco es más real el ser siempre negativos y echarnos la culpa de todo, eso tampoco es real. Entonces, ser capaces de prestar atención a solo aquello que defienda esa narrativa coherente de que somos válidos. Eso es. No se trata de que somos ni los más aptos, ni los mejores de todo. Bueno, dice aquí Carla, soy lo mejor, con mis fallos. Bueno, esa es la lógica. Es que somos válidos. Ni siquiera los mejores en todo, sino válidos. A pesar de errores y todo que todo el mundo comete, ¿no? Respecto de una ruptura amorosa, por ejemplo. Alguien que tiene una ruptura, ¿qué se dice a sí mismo? ¿Es por mi culpa? ¿Es que yo no valgo lo suficiente como para mantener una relación? ¿Me ha dejado porque no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente alto, lo suficientemente simpático? No. O es más bien que las relaciones son complejas, la otra persona no está a gusto por alguna razón personal, o se ha enamorado de otro, lo que sea, pero no por mi culpa. Eso que nos digamos a nosotros va a determinar esa coherencia, va a determinar nuestra autoestima, al fin y al cabo. ¿Se escucha? ¿Se escucha por YouTube? Vale, voy a acercarlo un poquito más. Vale, aquí. Creo que tengo fobia a la muerte. Echo de menos vivir tranquila como vivía antes. Todo el mundo tiene miedo a la muerte. Eso de lo que hablas es ansiedad. Al final de lo que se trata es, como decía, de aprender herramientas tanto cognitivas, es decir, gestionar pensamientos, como fisiológicas, mindfulness, etc., como las técnicas conductuales de exposición. Eso es lo que supone una terapia cognitivo-conductual. Hola Noé, ¿qué tal? Unos días tomo alprazolam y pram para regular la ansiedad. Reduciría el efecto si tomo magnesio. Tendrías que consultar, Alex, al psiquiatra. Los psicólogos no damos medicación, la tenemos que estudiar, pero yo, por ejemplo, no conozco, o al menos no recuerdo, creo que no lo estudiamos, la relación que tiene los fármacos con otros fármacos, etcétera. Ese efecto físico al final en el cuerpo no lo conozco. Entiendo que no, pero tendrías que consultar a tu psiquiatra, ¿vale? ¿Qué tal, Noé?
Cada vez me cuesta salir de casa, pero estoy a gusto en casa. Sí, Leonesa, es una contrariedad en parte, ¿eh? Una cosa es estar en casa porque uno está a gusto, pero estar en casa porque le da miedo salir a la calle sí es un problema, porque cada vez te va a costar más. ¿Qué tipo de multivitaminas van bien para la ansiedad? Gracias, ninguno. Alex, normalmente las vitaminas se adquieren mediante los alimentos. Ni siquiera hace falta ningún complemento vitamínico, a no ser que tu médico te lo recete a razón de un déficit de multivitaminas porque no estás comiéndolo adecuadamente. No sirve para nada a no ser que haya un déficit, como digo. E incluso en contextos deportivos, mucha gente toma complejos multivitamínicos cuando de nuevo tampoco les hace falta. Pero es igual. Para la ansiedad, ninguno. Ningún producto te va a salvar de la ansiedad. La ansiedad es psicológica. No necesita de, en general, ni siquiera fármacos. Solo que, cuando es muy grave, se recomienda en algunos casos, pero no es así como sucede en la sanidad pública, como que lo hemos comentado aquí muchas veces. Se prescribe medicación para la ansiedad desde el principio, cuando en realidad la terapia psicológica es la más efectiva, la que más efectividad ha demostrado para el tratamiento de la ansiedad. Pero complejos vitamínicos, ninguno de ellos ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la ansiedad, ¿vale? Cuando tomo benzodiazepina, que sería un ansiolítico, me siento bien, me da el pánico cuando no la tomo. Con lo cual se cierra ese círculo tan complejo del que muchas veces hemos hablado ya, dado que estamos aquí todos los días. ¿Qué pasa con la ansiedad a nivel conductual? Con esa C de conducta, ¿qué es lo que se está pasando cuando uno huye de la ansiedad? Algo me da ansiedad y yo huyo de la situación, con lo cual siento alivio. Es lo mismo que pasa con las pastillas ansiolíticas. Si tomar una pastilla te alivia la ansiedad, tu cerebro aprende que debe tomar esa pastilla para quitarte la ansiedad. Si la próxima vez que te veas en la misma situación no le das la pastilla, te va a dar más ansiedad porque es lo último que ocurrió. Se condiciona, por así decirlo, de forma científica. Condicionamiento clásico. Necesitas la pastilla para salir del paso. Cuando en realidad, como te decía antes, el hecho de vivir esa ansiedad en ese momento no te va a matar. Se pasa tan mal que tienes la necesidad de huir. En contextos terapéuticos, al paciente se le enseña a gestionar esa activación tan extrema por un lado y luego a exponerse de forma sistemática a esas situaciones, sin huir, porque el huir es lo que acaba cerrando el círculo. Así que como recomendación general, ante aquellas cosas que nos den miedo o ansiedad, más que miedo, ansiedad, deberíamos de acercarnos y no alejarnos. ¿Por qué no miedo? Porque el miedo es una respuesta biológica ante un peligro real. La ansiedad, no. Hola Cruz Navarro. ¿Se escucha por ahí? ¿Por YouTube? ¿Se puede regular la amígdala para que deje de gritar y en consecuencia ansiedad? Bueno, digamos por efecto colateral, no se puede acceder a la amígdala, al igual que no se puede acceder al sistema inmunitario, pero podemos aprender a gestionar, por tanto, la respuesta que esa amígdala tiene a razón de la conexión que tiene con el área prefrontal, que es esta de aquí. El área prefrontal es lo que hace que interpretemos la situación como peligrosa o no. Eso es lo que cambia las cosas. Es decir, si sientes la situación, la percibes como amenazante, la amígdala se activará. Si no la percibes amenazante a través de procesos del córtex prefrontal, no vas a activar esa amígdala porque sentirás eso de, bah, qué tontería, ¿cómo te pones así? Con lo cual la amígdala no se activará. ¿Qué podemos cambiar? Pues las formas de procesar la información, de procesar las situaciones de forma tan amenazante. Es decir, por efecto de la ansiedad. ¿Qué es amenazante sin que haya amenaza? Me refiero a asuntos ansiógenos de tipo, ¿y si salgo a la calle y cojo el coche y tengo un accidente con el coche? ¿Habéis sentido ansiedad alguna vez por esa razón? Eso es ansiedad, eso no es miedo. El miedo es estar en la carretera y que un camión
se dirige hacia ti a toda velocidad en sentido contrario. Eso es miedo, no es ansiedad. El miedo es protector para la vida. La ansiedad, en principio, como un trastorno de ansiedad, no es nada protector. Te está haciendo evitar salir a la calle y coger el coche cuando a lo mejor tienes que coger el coche para trabajar. Hago la respiración, inhalo 4 y exhalo. Inhalo 4, aguanto 4 y exhalo 6. Y me va bien. Sin embargo, Anita, ese efecto fisiológico ayuda, decía, pero no soluciona el problema. Necesitas hacer también procesos cognitivos de reestructuración cognitiva y de difusión cognitiva. Es decir, todo el trabajo de los pensamientos. Más allá de todo lo que puedes hacer de la respuesta fisiológica del cuerpo, de cómo responde el cuerpo. Necesitas trabajar lo otro también. Una muleta en toda regla es la medicación sin terapia. Así es, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué os parece el lugar? ¿Os gusta más que el de siempre? Estoy en la terraza aquí, ya veis, iluminación poca. Me preguntan por aquí qué hora es por allá. Imagino que estarás en Latinoamérica y allí deben de ser las 4 o las 5 de la mañana, ¿verdad? Aquí son las 10 de la mañana, 10:24. Buenos días, Mari. ¿Te gusta, Teresa? Al aire libre. Tengo depresión porque no puedo ser madre. Mi psico dice que tengo un capricho. La seguridad social no me da la incapacidad. Tienes depresión porque no puedes ser madre. Tienes muy clara la causa de la depresión. Te causa tristeza el no ser madre. La depresión es algo más que eso, desde luego. Pero, como siempre digo, una cosa lleva a la otra. El no cumplir aquello que tanto deseas produce tristeza. Esa emoción básica, natural, no problemática en absoluto. Pero ¿qué pasa con la tristeza? Cuando sentimos tristeza por cualquier razón, en este caso tenemos claro el porqué. Que ese estado de ánimo en el que acaba convirtiéndose nos hace tener pocas ganas de nada. Y el tener pocas ganas de nada nos lleva al segundo criterio de la depresión necesario para cumplir con la categoría de depresión mayor, que es el que dejes de hacer cosas que antes te gustaba hacer. Con lo cual dejas de tener estimulación de prácticamente todo. Apatía, eso es, Marta. Es un círculo vicioso. Cuanto más dejas de hacer cosas, más tristeza sientes, más apartada de los demás te sientes, menos entendida te sientes y al final esa espiral patológica nos lleva a casi no levantarnos de la cama. Cuando en principio solo era tristeza porque hay algo que no he conseguido y lo quería. En principio era un problema eso, no, solo es tristeza, ningún problema. La depresión supone que la tristeza, que es una emoción, se convierte en conducta, en dejar de hacer cosas. Con lo cual al final lo que sabemos por mediación de estudios, lo que más funciona para la depresión es la terapia de conducta. Moverte otra vez, poco a poco, de forma gradual, de forma sistemática, porque eso empieza a cambiar el estado de ánimo. No solo eso, sino después también terapias cognitivas con tal de confrontar todas esas creencias erróneas sobre uno mismo, sobre lo que vale, etcétera, ¿no? Sobre el propio mundo, lo injusto que es, etcétera, ¿no? Las 2 de la mañana. Alberto, ¿en qué país? Óscar Alberto, ¿qué país es? Y si aún no consigue salir del bucle, de ese bucle, claro, lo que puede ocurrir, Ibáñez, es que
hay casos de depresión llamada crónica. Sabéis, los que habéis pasado por un episodio depresivo, que son episodios, que ocurren en episodios, que sucede un periodo de tiempo, habitualmente 6 meses, y luego se pasa. Y está uno en un estado de eutimia o un estado natural. Bien, todo bien. Y luego se vuelve a producir al cabo de un tiempo otro episodio. Pero hay también un tipo de depresión que antes se llamaba distimia, ahora se llama depresión crónica, en el que no se sale, se está siempre así. Hola Lisette, buenos días. ¿Te gusta el nuevo paisaje? ¿Qué pasa con eso? Que hay tratamientos específicos para ese tipo de depresión que llamamos depresión crónica. Por ejemplo, sabemos que la terapia cognitiva, no conductual, cognitiva, basada en el mindfulness, es un tipo de terapia específica de las de tercera generación, esas que alguna vez hemos hablado, que trata la depresión crónica y tiene efectividad. Es una curiosidad. Por lo tanto, si es lo que está pasando, un profesional, un psicólogo, debería saber esto para saber qué terapia debe aplicar y no aplicar a todos la misma, porque no todos necesitan la misma terapia. A ver, yo no entiendo cuando respondes a las preguntas, ¿no? ¿No entiendes las preguntas? A ver, un segundo. Que se me va esto. ¿No me entiendes cuando respondo a las preguntas, Leonesa? ¿Qué es lo que no entiendes? Claro, si debo cambiar mi forma de expresarme, vamos a tener un problema porque es difícil eso. Son casi cosas que no puedo cambiar. Ahora bien, si son términos concretos, como cognitiva, por ejemplo. Vale, de acuerdo. Si hablamos de conceptos es muy fácil, solo me lo dices y yo lo explico. Vale, gracias, Anita. Por ejemplo, cognitivo es como decir un sinónimo de mental, de psicológico, de lo que no se ve, no es conducta. Cognitivo es todo lo que pasa en la mente. Le llamamos cognitivo. Pues, claro, es cierto que yo a veces lo tengo tan asumido que lo digo como con total naturalidad. Y está bien que me digáis alguna vez, oye, esto no lo entiendo, y lo explico, pero encantado, y para eso estoy aquí al final, ¿no? En este caso en concreto, sin tener más datos, ¿qué te parece la terapia de aceptación en vez de la terapia conductual? BMW 520. Has estado ya por aquí, alguna vez, ¿verdad? Mira, la terapia de aceptación y compromiso, se llama así, aceptación y compromiso, de esas de tercera generación, en realidad también es muy conductual. Realmente sí es muy conductual, solo que añade, por eso le llamamos de tercera generación, implica que ya ha asumido la primera y la segunda. Si no, hablaríamos de otro tipo de terapia. Ha asumido la anterior, sobre todo la conductual precisamente, y digamos que se basa pues en ese proceso de, en vez de lo que hacía la cognitivo-conductual de tipo, vamos a reestructurar pensamientos erróneos, por así decirlo, en el sentido de lógica, de erróneo o verdadero o correcto, lo que vamos a hacer es ese proceso de fusión cognitiva, de sencillamente, en vez de confrontar pensamientos, les vamos a quitar valor, los vamos a aceptar tal y cual son, sin asumir que son reales. Claro, está todo tan asumido ya que me parece completamente artificial separar una cosa de la otra. La cognitivo-conductual casi ya lo asume esto, ¿no? Pero bueno, está bien al final tener herramientas también de tercera generación porque han demostrado eficacia. La difusión cognitiva es de aceptación y compromiso. Es decir, acepto mis pensamientos tal y cual son, no me apego a ellos, no me creo que son reales, solo son pensamientos, y luego tomo compromiso con tal de encontrar qué voy a hacer y qué voy a solucionar, qué voy a cambiar del entorno, qué valores voy a generar a los cuales, alrededor de los cuales construir mi vida. Es decir, aceptar todo lo que no se puede cambiar. Compromiso es lo otro, es qué me voy a mover del entorno con tal de... y a lo cual comprometerme, ¿no? Por eso aceptación y compromiso. ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor como tal. Pero como decía antes, sí sabemos que hay terapias efectivas para determinados trastornos.
Lo más interesante como psicólogo es que nos adaptemos al paciente. La terapia dialéctico-conductual, que también es de tercera generación, por ejemplo, es muy interesante para, en general, el TLP, el trastorno límite de la personalidad, pero se aplica a casi cualquier trastorno porque es muy efectiva también en ese diálogo en la que no juzgamos al paciente, sino todo lo contrario. Es como que entiendo todo lo que estás viviendo, validando las emociones del paciente. Y luego, después de validar, es qué hacemos con esto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que encontramos como solución? Enseñamos al paciente a ver sus propios problemas, a sus problemas, de tal manera que vaya empezando a ver qué es lo que tiene que cambiar. Es, por tanto, validación y, de nuevo, el cambiar las cosas que se puedan cambiar. ¿Qué opinas sobre los tratamientos de psilocibina? ¿Qué es la psilocibina? Explícamelo, Alex, ¿qué es? A ver si puedo contestarte. ¿Cómo se aplican las terapias cognitivas en una persona con depresión crónica? A ver, la terapia cognitiva es la misma. De nuevo, todas las terapias de tercera generación asumen las dos anteriores, la primera generación conductual y la segunda generación cognitivo-conductual. Con lo cual, esa terapia, que le llaman terapia cognitiva para la depresión basada en mindfulness, es así como le llaman, lo cognitivo lo asume del anterior. ¿Qué es lo que hace cognitivamente con la depresión? Pues rompe esquemas que uno ha asumido como verdad. ¿Esquemas de qué tipo? Esquemas de lo que yo soy, siempre en sentido negativo, con rumias de la negatividad que he asumido sobre mí mismo, mi valía, etc. Sobre el mundo, lo negativo que es, y es que solo hace falta que cualquiera escuche hablar sobre política y el mundo conforme está. ¿Habéis escuchado eso? A gente decir, el mundo ahora mismo está, y el mundo sigue siendo el mismo que hace 20 años, o que hace 50, o que hace 1000. Sigue siendo muy negativo, solo tienes que poner el foco en lo negativo. Bueno, pues ese esquema de lo negativo que es el mundo, con toda la corrupción, con todas las catástrofes naturales, con todas las guerras, etc., ese esquema mental es mental, de nuevo. Ni siquiera se trata de que realmente sea negativo. Hablamos de ese esquema mental. Cognitivamente tenemos que romper todos esos esquemas. Y después, el tercer esquema es el futuro. ¿Qué piensa un depresivo crónico del futuro? Que es muy negro, de nuevo. Tenemos, por tanto, un problema cognitivo de tratar, porque es lo que está causándole y retroalimentando la depresión. Todo lo mental y repetitivo, que es lo que llamamos rumia. ¿Vale? Eso es lo que debemos tratar. ¿Vale? Con respecto a este tipo de terapia basada en mindfulness, ¿qué buscamos? Que además de contradecir todos esos pensamientos irracionales, esos esquemas, expectativas del futuro, de lo que deberían ser, que luego no se compadecen con la realidad. En fin, está uno tan metido en su mente que es incapaz incluso de ver una película, por ejemplo. Es incapaz de estar concentrado en una conversación, porque estamos muy metidos aquí. Esa rumia nos quita toda la energía y no nos permite centrarnos en nada. Bueno, pues si nos basamos en el mindfulness, como dice esta terapia, vamos a conseguir, por tanto, empezar a prestar atención a nuestro entorno, no solo a lo de aquí. Empezamos a prestar atención de forma consciente todo el día al cuerpo, a lo que hay alrededor, a los sonidos de los pájaros cantando, a todo lo visual que tenemos alrededor, etc. Y empezamos a sacar toda esa carga de atención a lo que tenemos en la mente, ¿vale? Que desde luego es muy negativo en el caso de la depresión. Esa es un poco la lógica de la terapia de tercera generación basada en el mindfulness, ¿vale? Para la depresión crónica. Funciona muy bien para esta depresión crónica porque lo han evidenciado concretamente para este diagnóstico. Son habitualmente casos de depresión que han pasado por otro tipo de terapias y que han sido resistentes a esta terapia. ¿Te gustan las vistas, Lisette? Que me eche un poquito de agua, que si no... ¿Y si no ha asumido el cambio de conducta? A ver, esto no lo he entendido. Si no ha asumido el cambio de conducta,
el paciente, por lo tanto pues no avanzará, se quedará estancado, sencillamente. Si el paciente no asume el cambio de conducta, es casi como si una persona obesa va a un nutricionista y no asume el cambio de conducta que le propone el nutricionista. Le dice, tienes que comer tantas calorías. Si no asume el cambio de conducta que le propone el nutricionista, no cambia nada, evidentemente, ¿no? Ese es el trabajo que tenemos que hacer los psicólogos. Conseguir su cambio de conducta con todas las trabas y dificultades que vayan apareciendo. Y eso se hace semana a semana en la consulta y lo que se propone en los espacios interconsulta. Es decir, lo que va a hacer el paciente en casa. Es decir, dependerá de cuáles sean las trabas del paciente, que son personales. Las trabas son completamente personales. Es lo que hace que nosotros como profesionales llevemos el manual a su caso concreto. Yo me paso de positiva y no, lo justo. Hay varios artículos en la web Johns Hopkins Medicine International en español y documentales sobre la psilocibina esta. Es una sustancia alucinógena. Ah, vale, que están aplicando de manera muy controlada. Vale, pero esto es para la depresión, sí me suena. Pero hay un nombre más coloquial, porque me suena otro nombre. Alex, ¿hay otro nombre coloquial para esta sustancia? De todas maneras, Alex, a título personal, hay un amigo mío que me estuvo hablando de esto, pero me habló de otro, quizá fuera otra sustancia. En cualquier caso, a mí personalmente me interesa poco. Me interesa poco las sustancias exógenas para gestionar la depresión o la ansiedad, por ejemplo. Porque a nivel psicológico, las terapias psicológicas funcionan muy bien. Entonces, sin mediación de un fármaco, la quetiapina, ¿vale? La quetiapina sí es un psicofármaco, concretamente un antipsicótico. Por eso, Alex, a mí no me interesa demasiado. Entonces, investigar esto en profundidad supone no investigar otras cosas que me parecen más interesantes, como son las terapias psicológicas, que son muchas, muy complejas. Y a mí no me gustaría que un paciente, digamos, se hiciera dependiente de una sustancia. A mí no me gustaría que un paciente, digamos, se hiciera dependiente de una sustancia, que es lo que acaba pasando a través de la psiquiatría. La necesidad de un psicofármaco, cuando es controlada y puntual para un periodo de tiempo determinado, bueno, pues como pasa con los psicofármacos, es interesante. Para casos extremos hay casos de esquizofrenia, trastorno bipolar, que ya tienen que tomar pastillas quizá toda la vida y se considera que es para mejor. Está la psilocibina y el MDMA, el primero para la ansiedad y el segundo para el trastorno por estrés postraumático. Claro, por eso digo, es que se puede tratar el trastorno por estrés postraumático y se puede tratar la ansiedad sin necesidad de psicofármacos y menos de drogas alucinógenas. Imaginaos que uno toma una droga alucinógena para tratar esa enfermedad y le da un brote psicótico, algo que nunca hay que descartar, porque los brotes psicóticos deben iniciarse por un pico muy alto de dopamina en la vía mesolímbica, algo que sucede cuando uno toma drogas de este estilo. Por lo tanto, no es recomendable, es un riesgo que uno asume para tratar una enfermedad que en realidad tiene tratamiento psicológico. ¿Por qué entonces meternos por ahí? Ahora bien, me parece correcto que cuando ya lo has probado todo, incluso la terapia psicológica, y no te ha funcionado, hay casos resistentes al tratamiento. Y entiendo que es para eso, para lo que se hace esas investigaciones. Ah, ¿sabes qué pasa, BMW? Que estoy en TikTok también, en directo.
Aquí lo que estoy teniendo ahora es un poco de problemas de conexión, fallos técnicos, de estar aquí arriba. Claro, es que depender de sustancias a mí no me parece lo más adecuado, pero bueno, entiendo las investigaciones, entiendo que es necesario seguir investigando para posibles soluciones. Bueno, los mismos psicofármacos se inventan a través de experimentos y de pruebas. Pero si se puede evitar, siempre mejor la terapia psicológica, mientras se demuestre que la terapia psicológica es más efectiva que los psicofármacos. Es que la terapia psicológica, por ejemplo, no es efectiva para la cura de la esquizofrenia. Necesitamos psicofármacos para eso. Necesitamos antipsicóticos. Con lo cual no tiene ningún sentido hacer una terapia que es peor que un psicofármaco, como pasa en este caso. El tratamiento psicológico para la esquizofrenia no es para quitarle los delirios y las alucinaciones. Es para otra cosa. Es para ayudarle a nivel de adaptación social, ayudarle a nivel de que no tenga ansiedad, que no tenga depresión a causa de todos esos síntomas y los brotes y el deterioro social que ha tenido a causa de los encontronazos con la gente, etcétera, ¿no? Con respecto a los delirios, sí hay formas, pero con respecto a las alucinaciones, no. Tienes que ver un How to Change Your Mind, loco de Netflix. Es muy interesante. A ver, ¿por qué? Un segundo. Voy a conectar un segundo, que si no, esto de aquí. Así me llega internet al ordenador. He tenido problemas técnicos. Para altos niveles de ansiedad se dan antipsicóticos. No, ¿qué va? No, baby. Los antipsicóticos se dan por varias razones, ¿eh? Le llamamos antipsicóticos como una forma de llamar a aquellos fármacos que reducen los niveles de dopamina en algunas áreas del cerebro, concretamente los antipsicóticos atípicos, porque hay que diferenciarlos de los otros, de los antipsicóticos clásicos. Lo que hacen es reducir la dopamina solo en la vía mesolímbica de todas las vías dopaminérgicas, solo ahí. Claro, si tú lo que tienes, por ejemplo, son vértigos, los vértigos también se producen a razón de efectos colaterales de estos fármacos y por lo tanto también se toman para vértigos, fíjate. ¿Alguien sabe que cuando toma una pastilla para unos vértigos está tomando antipsicóticos? Sí, la mirtazapina, por ejemplo, hay muchos antipsicóticos, pero le llamamos antipsicóticos por llamarles de alguna manera. Lo único que hace es reducir la dopamina en esas vías y ya está. Pero como también reducen los niveles de dopamina, es decir, las alucinaciones, pues por esa vía, solo por esa razón. Pero para la ansiedad no se dan antipsicóticos. Vale, voy a conectar aquí. A ver si me llega. Madre mía, aquí para conectar esto. ¿Qué es la psicosis entonces? Alucinaciones y delirios. ¿Sabéis lo que son las alucinaciones y los delirios? ¿Queréis que explique qué significa cada una? ¿Qué supone cada una? Me dijo el psiquiatra que en niveles muy altos de pánico y angustia sí se recetaban. Debe ser, por tanto, algún tipo de resistencia a otro tipo de fármacos, porque no es nada habitual. En todo caso, se ha resistido por alguna razón y seguramente los antipsicóticos se dan no por la ansiedad extrema, sino porque es comórbido con otro trastorno también. Porque la ansiedad habitualmente va con muchos otros trastornos. Bueno, alucinaciones y delirios. Como digo, se producen por un pico muy alto en la vía mesolímbica de la dopamina, ¿vale? Por lo tanto, si eso lo reduces con fármacos, desaparecen las alucinaciones. Las alucinaciones es un problema de la percepción. Estás viendo algo que no existe.
no solo visualmente, que es más infrecuente en el caso de la esquizofrenia, sino también auditivamente. En la esquizofrenia lo habitual es escuchar voces. En la demencia es más frecuente ver personas que no existen, por ejemplo, ver cosas que no están. Pero la alucinación es puramente de la percepción. Vemos y escuchamos o sentimos cosas que no están. ¿Por qué? Pues hay muchas formas de explicar esto. Una de ellas es que por alguna razón nuestra mente ha codificado en la memoria cosas que no entiende el cerebro cuándo fueron y cuándo son ahora. Todo se interfiere y entonces ves cosas que no están. Eso es la alucinación, ver cosas, sentir cosas, escuchar cosas que no están, ¿vale? Ahora bien, lo otro es lo que hace que sea todo coherente, porque si no tuviéramos coherencia, enseguida nos daríamos cuenta que hay algo que no está funcionando. Eso es el delirio. El delirio es un error en el procesamiento del pensamiento, ¿vale? Es otra cosa. Es decir, ¿cómo es posible que alguien que tiene un brote psicótico vea que una persona entra por aquí y luego está allá? No tiene ningún sentido. Pero es que una persona que no está, puede estar perfectamente aquí y allá porque tu mente es la que lo está generando. El delirio lo que hace es hacerlo todo coherente. Que eso no sea un salto, que eso no sea un error. Lo hace coherente, todo le da sentido a todo. Si de pronto alguien le dice tienes que tomar pastillas, el delirio lo que hace mediante el pensamiento es de nuevo hacerlo coherente y decir esto es producto de alguien que quiere controlar mi mente, de una conspiración del gobierno o de los rusos o de los comunistas o de lo que sea. El delirio es pensamiento puro, ¿vale? Todo de nuevo coherente, ¿vale? Todo lo hace, pase lo que pase, sea como sea, se vuelve muy coherente en la mente, sin saltos, sin cosas extrañas para ellos. Pase lo que pase, todo, digamos, no entra nada de ello en conflicto. Eso es lo que es un delirio, ¿vale? Con lo cual, un brote psicótico, que es lo que tiene un esquizofrénico habitualmente, o de forma episódica, es alucinaciones y delirios, es lo que llamamos los síntomas positivos. La esquizofrenia supone más cosas, ¿vale? Pero los síntomas positivos son delirios y alucinaciones. Hay otros síntomas, que son los negativos, que es otra cosa, ¿vale? ¿El delirio rompe la coherencia? No, eso es precisamente el delirio es lo que está pasando. Que la coherencia es extrema. Pase lo que pase, es todo coherente. Es tremendo, porque si de repente ves que cae un meteorito y al día siguiente está todo bien, no te pones a debatir cómo es posible que después de caer un meteorito esté todo bien. No debates eso. Tu coherencia lógica es así ahora, lo explica todo, a través de la conspiración quizá o de lo que sea. Sí, eso es positivo, baby, eso le llaman positivo, pero no tiene ese significado. Al final las palabras tienen la acepción que nosotros le demos. Positivo frente a los síntomas negativos, que son los síntomas más bien afectivos, es la bulia, la apatía, la lexitimia, todos esos síntomas incluso que nos llevan a tener un deterioro cognitivo, ¿vale? Esos son los síntomas negativos de la esquizofrenia. Claro, aquí está el debate. ¿Se deben tomar pastillas? Por tanto, una persona con esquizofrenia debe tomar pastillas. El debate es que las pastillas han demostrado eficacia para evitar los delirios y las alucinaciones, ¿vale? Lo que llamamos un brote psicótico. Ahora bien, la duda es que hay... claro, es que es duda, ¿eh? En principio sí, ¿vale? Y es lo que se hace ahora, ¿eh? Todo el mundo propone siempre tomar pastillas de por vida, ¿vale? ¿Por qué de por vida? Con tal de que no tengas delirios y alucinaciones. Porque un brote psicótico lleva al deterioro cognitivo, porque es neurodegenerativo. ¿Ok? Es neurodegenerativo. Cada vez que tengas un brote, luego se deteriora más el cerebro. Por lo tanto, es muy a evitar un brote psicótico. Si tomas pastillas, en principio se supone, y sobre todo relacionado con las alucinaciones, se evitan. Los delirios cuesta un poquito más. Los delirios hay gente que se resiste a pesar de los antipsicóticos, porque no son las alucinaciones, son los pensamientos coherentes todo el rato, ¿vale? Es otra cosa. Como es otra cosa,
como son pensamientos, hay gente que a pesar de todo se resiste. Pero sí es habitar. Y las pastillas han demostrado eficacia para eso. Es decir, Dios te hace mentirle, no. No te hace mentirle Dios. Mientes tú. Porque tú has encontrado en la mentira un beneficio. Como hace todo el mundo. No Dios. No puedes echar la culpa a un ser externo a ti con la mentira. Bueno, estoy teniendo unos pequeños problemas de conexión con sobre todo por ver el chat en el ordenador, que es más sencillo. Así que no sé si lo volveré a hacer aquí mañana o directamente bajaré a la zona de siempre. Claro, ¿ves, Carla, la importancia de las comas? Si tú dices Dios, coma, y dices lo demás, lo entiendo así. Si dices Dios me hace mentirle, yo entiendo que es Dios el causante de que tú mientas. Por eso la importancia de las comas y lo rico que es el castellano para entender a qué se refiere la frase. El otro día hablamos de eso, de por qué yo entiendo a veces cosas a razón de que uno ponga una coma o no la ponga. Que no digo que haya que ponerla, digo que a mí me puede llevar a confusión. A ver si consigo, es que me resulta tan fácil verlo aquí, en el chat. Ahora sí. Se ha conectado otra vez. Yo creo que mañana voy a bajarme directamente abajo, ¿eh? Claro, mamen, sobre todo es por eso, por entendernos. Ni siquiera es por estética, ¿no? En este caso. Ni siquiera es una cuestión de ¿pongo el signo de interrogación al principio también? ¿O no hace falta? Pues casi que no hace falta. Porque de hecho es el único idioma o de los pocos idiomas que lo mantienen. Pero claro, las comas nos hacen entender la diferencia entre si es un vocativo o es algo que relaciona la frase de forma causal. Necesitamos poner la coma para este caso, ¿no? Hay evidencias de que hoy en día hay más trastornos psicológicos que antes. No, pero es gatita, por ejemplo, es una cuestión también de situaciones. Depende cuando mires. Si hubieras mirado las estadísticas después de la pandemia, hubieras visto un aumento en la incidencia de muchos trastornos. Lo que es esperable, por ejemplo, es que a causa de factores que se han introducido en la sociedad nuevos, veamos algún tipo de incidencia el día de mañana. Por ejemplo, el factor de abuso de pantallas. Eso va a hacer que el día de mañana la incidencia suba, y ya está subiendo de hecho. Por ejemplo, ha bajado los niveles de CI, de cociente intelectual general, a razón de un efecto nuevo, de un elemento nuevo que se ha introducido, que es eso, el abuso de pantallas. Es el efecto que llamábamos el efecto Flynn, el aumento del CI constante durante generaciones tras generación. Ahora se ha visto menguado a causa de esto. Entonces, depende de cuándo mires, veremos un efecto u otro, pero son más bien situacionales y no tanto estructurales. ¿Se puede haber tenido un brote y no tener ninguna enfermedad mental como Dani Martín? Sí. Existe el criterio, no el criterio, sino el diagnóstico de trastorno psicótico breve, que es un único episodio de un episodio psicótico, y ya está, y tienes uno y ya está. Claro, porque a ti no te diagnostican de esquizofrenia por tener un brote psicótico. Tú tienes un brote psicótico y al cabo de los años quizá tengas un segundo brote psicótico y ya empiezas entonces a cumplir los criterios para una esquizofrenia. Es decir, no se diagnostica el primer día, sino que se tiene en observación hasta que luego se llegue a un diagnóstico que determine lo que te pasa. Porque existe siempre el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, alguien podría tener, alguien, no sé, de unos 65, 70 años, podría tener alucinaciones
y no podríamos decir que tiene esquizofrenia, porque quizá lo que habría que descartar lo físico primero, que no tuviera una demencia, por tanto, ¿no? Los criterios diferenciales siempre son súper necesarios para poder acertar en el diagnóstico, ¿no? Y a veces tardan años en poder diagnosticarse. Por cierto, le nombré los test y me dijo, si quieres te los hago. Siempre, Carla, siempre todo lo que se haga en consulta debe estar basado en objetivos. Pero claro, en tu caso con tu psicóloga, es un caso tan concreto en el que no hay objetivos prácticamente, son objetivos difusos. Es un caso muy poco frecuente. Hacerte los test por hacértelos no tendría demasiado sentido, porque ¿para qué? ¿Qué buscas encontrar? En cualquier caso, vuestro objetivo terapéutico es sencillamente la relación en sí misma. No necesitas ni test ni nada, claro. Pero bueno, si te los quieres hacer por rellenar las sesiones, pues entraría dentro del objetivo de estar por estar. Bueno, pues en realidad sí. Lo vuestro es un caso especial. No es frecuente que alguien vaya al psicólogo por ir, ¿no? Bueno, no es frecuente, a ver, hay gente que se siente muy sola y bueno, y se siente bien yendo al psicólogo por sentirse apoyado, escuchado. Pero de todas maneras tienen objetivos terapéuticos, ¿no? Sí tienen objetivos. Y el que no proponga objetivos, como digo siempre, hay que sospechar que quizá no esté aplicando una ciencia detrás. ¿Cómo vamos de hora? Son las 11 ya. ¿Se controlan o se gestionan las emociones? Bueno, pues si nos ponemos muy profundos en el lenguaje, al final da igual, sería lo mismo. Pero bueno, si nos ponemos muy profundos, habría que decir que se gestionan, pero daría igual, lo puedes decir como quieras. Dicen que la gente con esquizofrenia tiene siempre sueño. No veo ninguna relación, baby, ninguna relación. Quizá en todo caso sean los psicofármacos que toman, con todos los efectos secundarios que tienen, que son muchos, que no recuerdo que sea el sueño, no recuerdo que entre ellos sea el sueño, tienen grandes pesadillas, tienen problemas psicomotores graves, tienen, de verdad, efectos secundarios muy graves. Sobre todo los antipsicóticos clásicos, que por alguna razón son los que dan muchas veces en el primer brote. Pero el sueño no recuerdo que sea uno de los síntomas. En cualquier caso, si lo es, si los efectos secundarios de los psicofármacos dan sueño, que no lo creo, no sería la esquizofrenia, por tanto serían los psicofármacos, ¿vale? Bueno, igual algún día Carla esté por aquí, dado que le mencionaste mi nombre, quizá algún día se conecte y vea el directo. Hay muchos psicólogos que me siguen y me lo dicen por privado. Siempre a favor, nada de críticas. Ay, si es que, ¿sabes qué pasa, baby? Es que no es tan sencillo. Entiendo lo que quieres decir, entiendo el miedo que dan, pero es todo lo contrario, fíjate, baby. ¿Tú sabes lo que hacían antes con los esquizofrénicos? Antes de los años 70, antes de que existieran los psicofármacos antipsicóticos. Porque los psicofármacos antipsicóticos se inventaron aproximadamente, por casualidad, alrededor de años 60, 50, 60, creo que 70 incluso, cuando empezaron a salir, digamos, del laboratorio. ¿Sabes lo que hacían antes con las personas con esquizofrenia? Encerrarlos en manicomios. Y allí les torturaban prácticamente. Les hacían pues baños, lavativas, a veces incluso electroshocks, de todo tipo, de cosas, y nada funcionaba. Nada, porque de todo eso nunca se llegó a nada. Nunca se llegó a demostrar eficacia en nada. ¿Sabes?
¿Qué pasa? Ahora te explico lo que es el clúster B. ¿Qué pasa con los psicofármacos? Cuando se inventan, descubren que una persona con esquizofrenia se le van los delirios y alucinaciones con los psicofármacos. Solo tomando pastillas se le van los delirios y las alucinaciones. En principio con efectos secundarios, pero se le van los delirios y alucinaciones. A razón de eso empezaron a cerrar los manicomios. Como cerraron los manicomios, las personas con esquizofrenia empezaron a hacer su vida por fin, gracias a los antipsicóticos. ¿Entiendes? No exactamente, baby. A la gente no la pueden encerrar contra su voluntad desde la época de la transición en España y en general en el mundo, ¿eh? Desde que empezaron los psicofármacos estos, que yo te digo, que empezaron a ver que los esquizofrénicos pueden salir a la calle sin peligro para nadie ni para sí mismos, porque pueden controlar sus brotes desde entonces. Carla el otro día me lo decía, pero en realidad no. Legalmente, un juez puede firmar hasta 15 días de ingreso forzoso. Hasta 15 días. Más no puede. Eso es lo que dice la ley. Y el que haya estado en un ingreso forzoso sabe que no ha estado jamás más de 15 días. A no ser que sea motivo de prisión. Es otro tema. Yo no digo eso. Digo un brote psicótico en el cual te ven por la calle o poniendo en peligro a otra persona o a ti mismo y te ingresan. Te ingresan hasta que te consigan poner estable mediante fármacos inyectados en vena. Y esa regulación te lleva a que, una vez pasan los 15 días, a ti te proponen para otro tipo de terapias de tipo ambulatorio, como por ejemplo hospital de día, u otros tipos de terapias, pero en cualquier caso no te pueden detener más de 15 días. Legalmente el juez no puede firmar más. Sí, pero ¿cuánto tiempo estuviste, Carla? No más de 15 días. Y a la gente, a día de hoy, todavía le atan si es un peligro para sí mismo o para los demás. Claro, le siguen atando, pero como digo, siempre 15 días. Es que antiguamente, si tenías un brote, te encerraban de por vida. Cuando vino la transición, todo esto cambió. Y gracias de nuevo a los psicofármacos, la gente ahora puede vivir una vida normal, una persona con esquizofrenia, porque no tiene brotes psicóticos, los controla mediante fármacos. Por eso te decía, baby, que son terribles, que parece que vayan en contra de la gente, pero todo lo contrario, les ha ayudado a poder gestionar su propia vida, los psicofármacos. Lo que no está bien, baby, es que te obliguen a tomar psicofármacos. Decía Thomas Sachs, que es un anarquista, un psiquiatra anarquista o libertario, que en realidad, y eso lo decía en épocas de cuando todavía existían los manicomios, que en realidad uno tendría que ser libre de tomar los fármacos que él quiera, aconsejado por los especialistas desde luego, pero ser libre. Y es lo que pasa ahora. Uno es libre de tomar los fármacos que quiera. Que quiera, digo, si se lo recomienda el experto, digo, ¿eh? Bueno, el clúster B, y ya con esto voy a ir cerrando, ya se ha roto con esto, ¿vale? El clúster A y el clúster B se ha roto con esto, ya no existe. En el DSM-5, el DSM es el manual de los criterios diagnósticos y estadísticos, el libro que tenemos para diagnosticar a las personas. Se consideraba antes una forma de separar los trastornos psicológicos, es decir, depresión, ansiedad, cualquier trastorno de TOC, insomnio, etcétera, del clúster B, que eran los trastornos de la personalidad o del neurodesarrollo, el TDAH, el narcisismo que decíamos el otro día, el TLP, todos esos estaban en el clúster B, porque son diferentes, porque tienen que ver con un desarrollo diferente del cerebro, ¿no? Por eso lo separaban en el clúster B. Después, dentro del DSM-4, estaban otro tipo de clúster incluso, que incluía temas médicos, enfermedades médicas, incluía problemas a nivel social, etc. Hoy en día todo eso se ha diluido y ahora todo se incluye en el mismo criterio, todo en la misma categoría. Digamos que han diferenciado una gradualidad de más o menos apoyo necesario, etc., pero ya no hace falta esa separación. Sencillamente necesitas la categoría y casi que ni eso. Pues la gente que toma eso dice siempre, sí, claro, es que ese es el tema, baby, que tomarlo tiene efectos secundarios y bastante fuertes. Digo los antipsicóticos clásicos, los atípicos han dado en el clavo. Pero claro, tú imagínate el no tomarlo. ¿Qué supone no tomar un antipsicótico?
supone tener un brote psicótico algún día que da un miedo terrible, baby. Imagínate un brote psicótico, no solo por ti, el que lo tenga, sino por todo el contexto. ¿Te imaginas tener un brote psicótico? Delirar hasta el punto de ir por la calle pensando que eres Dios, o que los demás están contra ti, que alguien te persigue. Es horrible, horrible. Con lo cual, por muy negativo que sea el efecto secundario, eso les hace vivir su vida a los esquizofrénicos, ¿vale? Los antipsicóticos atípicos, los nuevos, los modernos, que no siempre se dan esos, por cierto, son una evolución del antipsicótico clásico, porque antes decía que los delirios y alucinaciones se dan porque en una de las vías de la dopamina, uno de los caminos que tiene la dopamina, es la vía mesolímbica, ¿vale? Esa es la que hace que tú tengas un brote psicótico. Los antipsicóticos clásicos bajaban los niveles de dopamina en todas las áreas de la dopamina, no solo en esa. Eso es un problema, porque si tú bajas la dopamina en otras vías, como la vía nigroestriada, que es la que tiene que ver con el movimiento motor, el psicomotor, llevas a tener síntomas parecidos al Parkinson, síntomas del movimiento, y llevaba esto a terribles síntomas de discinesias, de esos que se mueven la cabeza hacia atrás de forma súper extraña. Eso pasaba por los primeros antipsicóticos. Eso ya se ha parado, ya no pasa eso con un antipsicótico, con lo cual es maravilloso. Eso quita todos los efectos secundarios, desde luego que no, pero mucho mejor eso que tener un brote psicótico, baby, desde luego. Ese es el tema. Por ejemplo, engordan muchísimo los antipsicóticos, muchísimo. Hay que tener una dieta muy... que, digamos, de algún modo compense el lentecimiento del metabolismo, etcétera, para que no engorde muchísimo. Es complejo, pero entiendo que se pasa muy mal a pesar de todo. En fin, chicos y chicas, ahora sí, voy a ir cerrando, ¿vale? Me marcho y mañana voy como siempre a las 10 en punto a la radio, en directo, ¿vale? A las 10 en punto en Radio Monóvar. Si alguien quiere escucharme, me puede escuchar por la página web de la radio. Y a las 11 menos cuarto estoy aquí en directo otra vez, ¿vale? Con vosotros, ¿ok? Y nada, si alguien quiere escribirme, voy a poner aquí mi teléfono para consulta privada, o me escribís un privado por el mismo TikTok, ¿vale? O por YouTube, o lo que sea, ¿vale? Y por cierto, el que se quiera suscribir al canal de suscripción, son 3,5 € al mes, y está ahí mi perfil bajo la pestañita de suscripción. Sobre todo para colaborar, que tengo que comprar unos focos. Aún estoy pendiente de cuando cobre lo de este mes, de las suscripciones y de los diamantes y todo eso, probablemente compraré los focos, porque me prometí que si no me daba dinero, al menos que no me costase. Y dado que los focos son para esto, pues los compraré cuando salga de aquí el dinero puramente. Y estaré encantado de comprarlos a través de esto, porque será propiamente una colaboración vuestra al final. Es el dinero de los focos, y me parece genial. En fin, chicos y chicas, un placer. Hasta mañana, pues. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Voy a cerrar aquí. Creo que mañana voy a volver a la parte de abajo. Adiós, adiós.